siendo moldeados por tu palabra, por tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, por moldearnos. Gracias por hacernos mejores personas, Señor. Gracias por mirarnos con esa misericordia, Padre Santo, que no merecemos, Señor, pero que aún así la tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas y cada una de las personas que está aquí, que ha dispuesto su tiempo. Gracias por el maestro, por el pastor que le ha dado tanto conocimiento y discernimiento para transmitirlo, Señor, a nosotros, Padre Santo, a estos discípulos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú cada vez inquietando, Señor, a más personas de la iglesia para que vengan, Señor, para que vengan aquí a esta escuela, Señor, para que vengan a aprender más y más de ti, Padre Santo, para que podamos crecer todos como iglesia, Señor, en el conocimiento y poder caminar en ese camino que nos conduce a ti, Señor. Solamente con tu palabra, Padre Santo. Te entregamos este tiempo, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento para que podamos entender las cosas como tú nos las quieres transmitir a través de nuestro pueblo. Entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿quiénes estuvieron en la última clase sobre el Sermón del Monte? Lady, Johanna, ¿Tiana María estuvo? ¿Tú estuviste? ¿Quién más estuvo? A ustedes también. Éramos como 8 nomás, ¿no? Entonces tengan su apunte para que me ayuden a sacar. ¿Estaba el cuaderno equivocado? Bueno, entonces estamos en el Sermón del Monte, ya estamos en el capítulo 7, Mateo 7. Vayan a sus Biblias, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, ¿sí? En la última clase del Sermón del Monte estuvimos estudiando las advertencias de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Somos discípulos suyos? Entonces eso nos llega a nosotros. En contra del espíritu censurador y el espíritu de crítica, ¿sí?, que tienen muchas personas, o tenemos. Vimos los versículos 1 al 5 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Entonces, ¿ya tienen sus Biblias ahí? Voy a leerle la versión Reina Valera del 1 al 5, que es lo que estuvimos viendo, y voy a repasar eso la vez pasada, porque hubo muy poquita gente, pero lo vamos a pasar ligerito, no vamos a profundizar como la vez pasada. Ahí está la clase en YouTube, pero entonces vamos a tocarla un poco hoy, ¿sí? Entonces dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Me están oyendo bien, cierto? ¿Allá atrás? Bueno. Entonces, el capítulo 7 veíamos que ya es la parte final de su discurso, ¿sí? Y encontramos allí el mismo contraste que el resto del sermón. ¿Cuál es? El Señor insiste y quiere liberar a los suyos de todo vestigio de fariseísmo. ¿Se entiende eso? Fariseísmo, ¿sí? ¿Qué es fariseísmo? Ser como los fariseos. Fariseísmo. ¿Sí? Y una de las características más prominentes de los fariseos era la estima tan alta que tenían ellos de sí mismos y el menosprecio que sentían por los demás, ¿sí? Entonces vimos también lo que no significan estas palabras, porque muchos han interpretado estas palabras de Cristo como si se tratara de una prohibición absoluta de pasar juicio sobre las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que no significa entonces? En primer lugar, no debemos tomar estas palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados, como una prohibición absoluta a que pasemos juicio sobre el carácter de otros hombres, de otros seres humanos, ¿sí? Los que anotaron. Los creyentes son llamados a ejercer discernimiento espiritual para diferenciar lo bueno de lo malo,
lo falso de lo verdadero, tomando como punto de evaluación el carácter evidente, ¿sí?, de la persona. Vamos a la segunda carta a los tesalonicenses, carta de Pablo a los tesalonicenses, al capítulo 3, para sustentar este punto. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 6. ¿Qué dice allí? Alguien que nos lo lea. 3:6. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Aléjense de ellos. ¿Y qué dice en el 14 y en el 15? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ok, o sea, estás llamando a que nosotros tenemos que ejercer discernimiento por las otras personas, ¿sí?, evaluando el carácter evidente de las personas, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué no significa las palabras del Señor de que no juzguen para que no sean juzgados? Tampoco debemos tomar estas palabras como una prohibición absoluta a pasar juicio sobre la enseñanza de otros hombres, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 16? Carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañosas los corazones engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, el Señor no nos está diciendo que no debemos juzgar tampoco la doctrina. Nos está diciendo aquí, Pablo, fíjense que esas cosas causan divisiones y tropiezos, y esas personas no sirven a nuestro Señor. En tercer lugar, cuando el Señor dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, tampoco estaba prohibiendo que se aplique disciplina correctiva en la iglesia cuando el caso lo requiera, ¿sí? En Mateo 18, 15 y 17, el mismo Señor Jesucristo, Mateo 18, vayan a Mateo 18, versículos 15 al 17, es nuestro Señor que dice, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? El mismo Señor declara eso. Él declara que la persona la tengan por gentil. Y ahí, entendiendo este contexto, lo que está diciendo es, declárenlo impío. ¿Sí? Cuarto lugar, ¿qué no significa estas palabras de no juzguéis para que no seas juzgados? Esa palabra no significa que las autoridades civiles no deban ejercer su autoridad para castigar a los malhechores. ¿Sí? ¿Tienen sus apuntes? Esos son los puntos que hablamos la vez pasada, ¿sí? Porque por eso es que el mundo está como está. Porque los gobiernos no quieren aplicar lo que deben aplicar en esos casos. Hoy en día se protege al malhechor y se castiga al inocente. Lo estamos viendo muy cerquita, ¿sí? Y eso es hablando pues del gobierno humano en general, no solamente del nuestro, ¿sí? Los gobiernos no han querido tomar en serio el papel que Dios les ha asignado de castigar al malhechor y proteger al inocente. Entonces, el Señor no está prohibiendo a sus discípulos que ejerzan discernimiento y que evalúen las cosas. La Biblia más bien nos enseña que es un síntoma de madurez el tener los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Está en Hebreos 5:14 y yo quiero que este pasaje ustedes lo tengan y lo graben y lo anoten, porque de eso se trata fundamentalmente mucho de lo que estamos hablando aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice ahí?
Pero, Hebreos 5, ajá. Hebreos Pero 5. el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Eso nos toca a nosotros. La Biblia nos llama a eso, que ejercitemos los sentidos para discernir el bien del mal. Eso es madurez cristiana. Entonces no nos está llamando a no juzgar, nos está llamando a que seamos maduros en lo que hacemos. Y es el segundo punto, vimos también qué es lo que Cristo sí prohíbe a sus discípulos en este texto. Entonces, el trasfondo de toda esta enseñanza, dijimos que era el que está en Mateo 5:20, que es, si vuestra justicia, lo estoy paseando por la Biblia para que estamos en el Sermón del Monte, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí arranca todo, ¿sí? Entonces el Señor está advirtiendo a sus discípulos que no asuman una postura farisaica a la hora de evaluar a otros. Cuando nos vemos en la necesidad de pasar juicio sobre otros, no lo hagamos como lo hacían los fariseos, ¿sí? Ese y no otro es el contexto de estas palabras. No lo hagan como lo hacían los fariseos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Los cristianos tienen que manifestar un espíritu distinto, ¿sí? Opuesto al espíritu de estos hombres, de estos fariseos. ¿Y cuál era el espíritu característico de los fariseos en lo tocante a juzgar a los otros? Lucas lo resume en el capítulo 18, versículo 9, en la parábola del fariseo y del publicano, porque él empieza, confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ese es el espíritu del fariseo. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces, no es incorrecto tener un pensamiento crítico. ¿Se acuerdan que hablábamos en esa clase los que vinieron? ¿Sí? ¿Qué es un pensamiento crítico? Es la capacidad de juzgar, de formarse una opinión y un estimado de las cosas. La capacidad que tenemos los seres humanos. Esa es una de las facultades más valiosas que podemos tener los seres humanos, el pensamiento crítico. El correcto uso de esa facultad es uno de nuestros deberes más importantes. La diferencia con el espíritu de crítica, que es otra cosa, ¿sí?, es que este último es un proceso emocional, donde tú evalúas algo o a alguien o la acción de alguien y tus emociones comienzan a levantarse, ¿sí?, y te sientes molesto y te empiezas a irritar. Cuando consideras la opinión del otro, la estás considerando como contraria a tu opinión. Entonces empieza a molestarte, te intranquilizas hasta que ya no logres demoler al otro, no estás tranquilo. Ese es el espíritu de crítica, que es diferente al pensamiento crítico, ¿sí? Entonces ya lo hemos dicho, una alta valoración de sí mismo, la raíz que subyace debajo del espíritu de crítica es una alta valoración de sí mismo y un sentido consecuente de menosprecio por los demás. Eso es lo que está ahí en el fondo, en la raíz de ese espíritu. Una valoración muy alta de sí mismo y un menosprecio por los demás. Como yo soy mejor que los demás, yo soy más santo, me cuido más, hago mejor las cosas, entonces tengo derecho a pasar juicio sobre los otros. Tengo derecho a censurarlos. Ese espíritu farisaico es completamente opuesto al que Cristo describe en las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vimos también cuáles son los síntomas que evidencian cinco síntomas que evidencian este mal, porque es un mal. Síntoma número 1, los que anotaron. La tendencia a emitir críticas innecesarias. ¿Sí? Cuando usted oye a alguien decir, es una crítica constructiva, nadie te la está pidiendo. Otro síntoma de este mal, la tendencia a llegar a conclusiones apresuradas. Tercero, la tendencia a evaluar las motivaciones de los demás. Eso lo hizo fue por eso. De una vez vamos juzgando las motivaciones de los demás. Número 4, la tendencia a enfatizar el lado negativo de las cosas. Y número 5, la tendencia a establecer normas arbitrarias de santidad por medio de las cuales nosotros o absolvemos o condenamos a los demás. Nosotros. Esos son síntomas que tú puedes evidenciar si tienes este mal, ¿sí? Estos síntomas se evidencian porque queremos ser los doctores de nuestra alma, decíamos la vez pasada.
¿Y qué razones vimos para que nos da el Señor para ponerle un alto a ese espíritu de crítica pecaminosa? Vamos por la primera razón. ¿Cuál es? Porque vamos a dar cuenta a Dios por eso. Algún día, leamos la segunda carta a los Corintios. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 5, versículo 10? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Una voz fuerte. Se la leo yo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? La Biblia revela lo necesario para infundir en nosotros temor, para que nos pongamos un cierre en la boca. ¿Sí? Vamos a Romanos 14, váyanse para atrás, Romanos 14. Versículos 10 y 11. Yo sé que esta enseñanza no es muy popular el día de hoy. Al creyente, ¿qué se le dice? No te preocupes, tú has sido perdonado en Cristo. Amén. Y eso es verdad, todo eso es verdad, pero escuchen lo que dice este texto. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Romanos 14, 10 y 11. O sea, mire que él está hablando en el contexto de creyentes. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea, una de las cosas por las cuales daremos cuenta es por la manera en que hemos administrado esta capacidad crítica que tenemos todos, que ha sido puesta en todos nosotros. Una segunda razón para controlar esto, porque al hacerlo estamos estableciendo la pauta para ser juzgados nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 2 de Mateo 7? Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Con eso ya tenemos suficiente y hablamos bastante en la clase pasada. En tercer lugar, una tercera razón, vamos a los versículos 3 al 5, ¿sí? Porque podemos estar inhabilitados para pasar justo juicio sobre otros. Podemos estar inhabilitados. Versículos 3 al 5 de Mateo 7 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Entonces, ahora resulta que el que tiene una viga ya atravesada dice que está preocupado por la salud de su amigo. Le molesta ver que su amigo tiene una pajita en el ojo, ¿sí? Y el Señor le hace a este hombre dos preguntas, si ustedes vieron a ver, si ustedes pudieron ver. Y eso lo hace para hacerle ver que él está inhabilitado para quitarle la paja de su hermano. Dos preguntas. Una, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga a la cual tienes que preocuparte? ¿Por qué? Y la otra, ¿cómo esperas sacar la paja del ojo ajeno cuando la viga que tienes atravesada en el tuyo no te permite ver bien? Parte de preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Y cómo esperas hacerlo? Esas son preguntas bien interesantes. Entonces, aquí al preguntar por qué, el Señor se dirige directamente ¿a qué? A la motivación, ¿sí? ¿Qué motivación puede tener una persona que tiene una viga atravesada en su propio ojo en sacarle la pajita que está en el ojo del otro? ¿Sí? Decíamos que la única motivación sana, que Dios acepta en su presencia, la única motivación saludable que podemos tener es un verdadero y real interés por la santidad de Dios. Esa es la única motivación que el Señor acepta. ¿Es por eso que lo quieres hacer? ¿Para velar por mi santidad? Ok, porque solo un hombre que tiene un verdadero y real interés por la santidad de Dios puede ayudar a otro a andar en santidad. Solo un hombre que tiene ese verdadero interés. Cuando un cristiano tiene un interés genuino por la santidad de Dios, lo primero que ese creyente va a procurar es que su propia vida sea un reflejo de esa santidad. ¿Sí o no? Es como una lógica real.
Y entonces él no se va a detener allí, él también se va a preocupar cuando vea que su hermano está incurriendo en pecados, que no solamente van a afectar la salud espiritual del otro, sino que también la gloria de Dios va a ser molestada y el testimonio del Evangelio, porque es mi hermano en la fe, ¿sí? Que es a lo que yo me refiero cuando hablo de la santidad de Dios. Pero en el caso que Cristo plantea en el Sermón del Monte, vemos que la persona en cuestión no tiene un real interés para promover la santidad de Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si él estuviera realmente preocupado por eso, lo primero que haría es que sacarse ese poste telefónico que tiene atravesado en el ojo, que decíamos la vez pasada. Lo primero que hace es sáquese la viga en el suyo propio, en vez de ocuparse de las pequeñeces de los demás, ¿sí? Pero luego nos plantea otra pregunta para hacernos ver que podemos estar inhabilitados para juzgar, ¿sí? ¿Cómo piensas hacer eso?, dice el Señor. No solo por qué, sino cómo. ¿Cómo piensas hacer eso si se requiere tanto cuidado para hacer una operación tan delicada? Y en ese momento tú no tienes una buena visión, tienes una viga en el ojo tuyo, ¿sí? Entonces volvemos al punto, estás inhabilitado. Si tratamos de sacar la paja que está en el ojo de alguien, hablando en un sentido literal, ¿sí?, lo mínimo que usted necesita sobre esa persona es afecto, paciencia, calma, equilibrio. Si usted no es muy afectuoso y le tiene algún ladito a esa persona, usted le va a sacar el ojo, ¿sí? ¿Qué terminamos? Causándole dolor, incluso le dañamos más la visión, ¿sí? Traslademos eso al terreno espiritual y entonces vamos a entender lo que el Señor está tratando de enseñarnos aquí. Vamos a lidiar con el alma de un hermano, ¿sí?, que es la parte más delicada de su ser. Dice Cristo, ¿cómo podremos sacar la paja que se ha alojado allí si nuestro propio entendimiento está a oscuras? ¿Sí? ¿Me siguen? Solo una cosa importa cuando vamos a sacar la paja espiritual del alma de otro. Es ser humilde, compasivo, estar consciente de su propio pecado y de su propia indignidad. Cosa que obvio la persona con un espíritu de crítica no está consciente, porque tiene una viga atravesada en su propio ojo y ni se preocupa por esa viga, está preocupada por la pajita del hermano, ¿sí? Entonces, cuando alguien es humilde, cuando alguien es compasivo y es consecuente con su propio pecado, al encontrar la pajita en otra persona, lejos de condenarla, siente dolor, ¿sí? Porque está lleno de compasión y de empatía y simpatía y desea realmente ayudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona ya trabajó con su propia viga, ¿sí? Ya ha disfrutado de librarse de lo malo que había en esa persona, que desea que la otra persona tenga ese mismo placer y ese mismo gozo, ¿sí? Es a eso que el apóstol Pablo se refiere en Gálatas 6.1. Mire qué dice Gálatas 6.1. Miren lo que dice Pablo en Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Eso es lo que le refiere Pablo. Tenga cuidado, usted también puede ser tentado. Tenga humildad, tenga espíritu de humildad, sea compasivo, sea consciente de que usted también puede tener la misma pajita, ¿sí? El tipo ya ha trabajado con su propia viga. Entonces debemos conocer nuestra propia condición y entonces estaremos capacitados para lidiar con las faltas de otro. El que se crea, ¿cómo es? Firme, mire que no caiga. Entonces, nosotros ya hemos hablado mucho en la escuela bíblica sobre la condición de nosotros, ¿sí? Mientras hablamos de la bienaventuranza y todo, nos hemos dado palos entendiendo quiénes somos. Somos personas débiles, somos personas que podemos caer, que podemos fallar, que como yo digo, algunas veces nosotros tenemos el mismo corazón de Caín, ¿sí? Pero no tenemos la misma experiencia, entonces mientras no nos toque, puede que no hagamos lo que teníamos, lo que hizo Caín, pero somos personas expuestas a la misma posibilidad. Y si tenemos ese mismo corazón y conocemos esa condición, entonces vamos a estar capacitados de lidiar con las faltas nuestras primero
para trabajar en nuestras propias faltas y luego trabajar en las faltas de los otros. Pero la persona que tenga un espíritu de crítica no está interesada en hacer eso, ¿sí? Ella está más bien ocupada en las faltas de los demás, tanto que no tiene tiempo para darse cuenta que tiene un poste atravesado en su ojo. ¿Y cuál es el juicio que hace Cristo de esta persona? Es un juicio muy severo. Lo dice en el versículo 5 de Mateo 7. ¿Cristo cómo le dice? Hipócrita. Hipócrita, le dice Cristo. Eso es un juicio duro. Es un hipócrita porque pretende ser una persona de profunda espiritualidad. Pretende estar muy interesado en promover la santidad, de ayudar a otros, cuando en verdad él está más interesado en denunciar el error del otro y condenarlo. ¿Y saben para qué? Para confirmar que él es superior y que él es más santo, ¿sí? Entonces, ¿Cristo cómo le dice? Hipócrita, ¿sí? Es ese sentido de superioridad lo que lo lleva a convertirse en el juez de todo el mundo. Se acerca al hermano, como dice el Señor en el versículo 4, y con aire de superioridad le dice: déjame sacar la paja de tu ojo, permíteme mostrarte lo mal que andas en tu vida. Es ese, ¿sí? Entonces, estas son las 3 razones que usa el Señor en el texto para persuadirnos que desistamos de estar juzgando, criticando y condenando a las personas. Primero, vamos a ser juzgados por ellos. Segundo, la forma en que juzgamos a los demás establecerá la pauta por la cual nosotros seremos juzgados. Tercero, estamos incapacitados para realizar la labor que pretendemos realizar. Y ahora viene la pregunta: ¿qué debo hacer entonces? ¿Sí? Porque el cristiano se lo pregunta. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto, que es la solución al problema. Y ahí quedamos en la clase pasada. Pasó rapidito, pero si quiere véasela. Ahí está ya puesta en YouTube. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Porque puede que haya algunos aquí que digan: uy, hermano, pero si eso es así, a partir de hoy, 0 amonestación, yo no me meto con nadie, ¿sí? Y no, esa no es la solución, ¿sí? Eso sería también pecaminoso, ¿sí? Ya vimos que eso no es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. ¿Cuál es entonces la solución ofrecida por el mismo Cristo? Está en la segunda parte de Mateo 7, versículo 5. ¿Qué dice? Después de decir hipócrita: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Natalia, ¿tienes Biblia? ¿No tienes? Si quieres, ya. Ahí tenemos una allá atrás. Sí, lo mismo me pasa a mí. Puedo traer todo, pero si no hay ojos, bueno. Entonces, saca primero la viga de tu propio ojo y luego ¿qué? Olvídate de tu hermano. No, eso no es lo que dice el texto. Ahí dice: entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tendrás paciencia, tendrás sensibilidad. Cuando tú saques la viga de tu propio ojo, vas a tener compasión, vas a tener misericordia, vas a tener calma para poder realizar una operación tan delicada, ¿sí? No que vengas delante del hermano como un ángel que se acaba de bajar del cielo, ¿sí? Y en ese espíritu de: yo no entiendo cómo un cristiano como tú puede caer en el estado en que tú estás. No, vas a venir con compasión, con humildad, en el espíritu que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 13, que dice que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. 1 Corintios 13, cuando habla del amor, porque ahí está el amor, ¿sí? O sea, es al mismo tiempo benigno cuando tiene que decir la verdad. No es como ese que dice: no, yo soy sin pelo en la lengua, yo se la suelto la verdad porque hay que decir la verdad. No. Cuando tiene que lidiar con las faltas y los pecados de otros, lo hace en el espíritu, el que habla Pablo en Efesios 4:5, que dice: siguiendo la verdad en amor, ¿sí? La verdad sí, pero en amor, ¿sí? No tenemos que sacrificar una cosa por la otra, ¿sí? No tenemos que sacrificar el amor por decir la verdad, ni tampoco sacrificar la justicia por la misericordia, ¿no? Misericordia, no le digan nada, no, hay que ser justos, pero con misericordia, ¿sí? Ambas cosas deben estar presentes en nuestras vidas. Esta persona no deja a un lado la justicia para ser misericordioso, ¿sí? Ni deja a un lado la verdad para ser benigno. ¿Por qué?
Porque a menudo recuerda sus propias luchas, ¿sí? A menudo recuerda su propio dolor. A menudo recuerda su lidiar con sus pecados y sus caídas, ¿sí? Y cuando descubre esas mismas faltas esas mismas faltas en otro, eso le causa tristeza. Y como dicen en las bienaventuranzas, llora por el dolor, por el pecado. Esa persona está preparada. ¿Sí ven cómo funciona eso? O sea, primero sacamos la viga de nuestro propio ojo, nuestra propia condición, porque lidiamos con nuestros pecados. Y eso nos va a equiparar para tratar con el pecado de los otros cuando sea necesario, ¿sí? Así que el asunto no es echar a un lado nuestra capacidad de crítica, nuestro pensamiento crítico o nuestro discernimiento. No es echarlo para un lado. Lo que el Señor desea es que hagamos aquí, ¿sí? Lo que Él señala aquí es que el cristiano ejerza esa capacidad de pensamiento crítico, mas no de un espíritu de crítica. ¿Sí queda claro? Evaluándose primero a sí mismo antes de evaluar a los demás. Porque a usted le puede salir con eso. No sé si le ha pasado con su hijo. Usted le dice al niño, no hagas eso, papá usted lo hizo, ¿por qué no yo? Así, sencillito. Su hijo le sale con eso. Ustedes dicen, sí, pero no has sacado la viga del tuyo propio todavía y quieres sacarle la pajita a tu hijo. Nos pasa con los hijos, ¿sí? Entonces, el cristiano se conoce a sí mismo, sabe de lo que es capaz, se ha visto en ocasiones como un ser tan mezquino porque él conoce su propio corazón y él conoce la basura que hay en él. Estoy hablando descarnadamente de nosotros, ¿sí? Y cuando ha podido ver sus propias faltas, cuando ve la falta en otros, él se involucra a ayudar, ¿sí? Y no viene como el verdugo con el hacha en la mano dispuesto a cortar la cabeza. Eso pasa, por ejemplo, con los drogadictos. Cuando un drogadicto ha caído en lo más profundo y tiene ese encuentro con el Señor y el Señor lo rescata, este hombre es sensible para la gente que está en el mismo error. Él no anda sacando a la gente, él busca ayudarles porque él ya conoce su propia naturaleza, hasta dónde fue capaz de caer, y él siente eso y a la otra persona él no va a juzgarlos. Él inmediatamente viene a ayudarle a los demás. Es una reacción lógica de un cristiano. Entonces, no viene como verdugo a cortar la cabeza, sino que va a venir como un médico que desea darle la medicina y sanar al enfermo. Entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar ese espíritu del que Cristo habla aquí. ¿Saben para qué? Para que, y aquí pues pensando en esto, para que los hombres y las mujeres, yo no digo de nuestra congregación, porque no todos están escuchando aquí este mensaje, pero por lo menos los que estamos aquí, ¿sí? Los que componemos parte de esa congregación, seamos reconocidos no como personas que tienen un juicio propio, ni como personas ciegas y sin discernimiento. Esos que van a la escuela bíblica de la Iglesia de Jesucristo de hoy, Valle de Lili, son personas magnánimas, son personas humildes porque entienden su condición y están dispuestas a ayudar. Eso es lo mejor que pueden hablar de una iglesia, ¿sí? Porque solo así vamos a poder ser efectivos en llevar el evangelio a los perdidos. Pidámosle a Dios que nos permita tener esa visión apropiada de nosotros mismos, que nos llene, que nos libre de ese espíritu de crítica. La clase pasada levantamos la mano todos cuando dijimos quién ha tenido ese espíritu de crítica. Yo creo que pasaría lo mismo hoy. ¿Quién ha tenido ese espíritu de crítica? ¿Sí? Y de esa alta estima personal que solamente conduce a una crítica pecaminosa, ¿sí? Pero ahora llegamos al versículo 6 del capítulo 7 de Mateo. Y a primera vista parece que este versículo no tiene nada que ver con este asunto que el Señor ha venido tratando hasta ahora, ¿sí? De hecho, más bien parece que riñe y antagoniza con lo que el Señor ha dicho antes. Miren lo que dice el Señor en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, ¿sí? ¿Qué relación tiene este texto con las enseñanzas que acabamos de ver? ¿Sí? Tiene mucha relación. Así como debemos tener cuidado con el espíritu de crítica, así también debemos tener cuidado de irnos al otro extremo. ¿Cuál es? Es el extremo de anular nuestra capacidad de juicio y de tratar a todas las personas sin discernir su carácter, ¿sí? Anular nuestra capacidad de juicio y tratar a todas las personas sin discernir su carácter, ¿sí? No debemos ser criticones, ya quedó claro eso, pero de ninguna manera debemos anular nuestra capacidad de discernimiento. La tenemos,
Y eso es a la hora de tratar con las personas y de movernos entre ellas para hacerlo sabiamente, ¿sí? Tomando en consideración el tipo de persona con el que estamos lidiando. Esa es básicamente la advertencia que tenemos aquí ahora, ¿sí? El Señor está dándonos un balance apropiado en lo que respecta a este asunto de pasar juicio sobre los demás, porque Él conoce nuestra tendencia de desbalancearnos. Caemos a un extremo o al otro. O no tenemos discernimiento o nos volvemos criticones, ¿sí? O nos creemos con el derecho de pasar juicio sobre todas las cosas, sobre todos los hombres, o decidimos, callarnos con respecto a todo, no discernir nada, ¿sí? Tratar a todo el mundo como si todo el mundo fuera igual, sin distinguir entre una persona y otra. Y para evitar ese desbalance, Cristo termina esta sección sobre el juicio a los demás, diciéndole a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Cristo está haciendo aquí una evaluación respecto al carácter de ciertas personas, ¿sí? El mismo Cristo que dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El mismo Cristo que en una ocasión dijo: amad a vuestros enemigos, ahora nos dice aquí que hay personas que debido a su carácter pueden ser comparados con perros y con cerdos. Yo sé que esto le puede sonar extraño a algunos, ¿sí? Sobre todo porque se han forjado una imagen particular de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se lo imaginan de cierta manera y luego no pueden comprender cómo es que aparecen ciertas cosas en los evangelios que parecen contradecir esa imagen de Cristo concebida, de pronto hasta en libros o en pancartas o en avisos. Estas personas que piensan que, o sea, esta persona no tiene ningún problema en imaginarse a Cristo en la escena de los evangelios donde está Cristo rodeado de niños, diciéndoles: dejad que los niños vengan a mí, ¿sí? Pero no pueden concebir a este mismo Cristo con un azote en la mano, ¿sí? Echando fuera a los mercaderes del templo. O no pueden imaginarse a este mismo Cristo hablando con palabras tan duras como las que pronuncia en este pasaje: perros y cerdos, ¿sí? Pero si de verdad queremos tener una visión apropiada de Cristo real, tenemos que tomar toda la información que la Biblia nos da sobre Él, y no únicamente esas partes que más nos agradan, ¿sí? Si alguien tiene en su mente a un Cristo que no podría pronunciar las palabras que acabamos de pronunciar, entonces ya no es el Cristo de la Biblia, sino más bien uno de su propia invención. Esa persona ha inventado a un Cristo particular, se ha hecho un ídolo, ¿sí? Entonces nosotros debemos tomar toda la información bíblica y formarnos una imagen adecuada de nuestro Señor Jesucristo. Y no tendremos una imagen, una idea apropiada del Señor si tomamos un texto aquí, cogemos un texto allá, lo que nos gusta, y dejamos fuera estos textos que como que suenan duro, como que no nos gustan. Si somos creyentes genuinos, si amamos de verdad a nuestro Señor Jesucristo, debemos tener la disposición de obedecer todos sus mandamientos. El Señor dijo en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿sí? Y lo que tenemos aquí en Mateo capítulo 7, versículo 6 es un mandato de nuestro Señor. ¿Cuál es? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, ¿sí? Ahora, no podemos obedecer un mandamiento que no comprendemos. Es un mandamiento del Señor. No podemos saltar estos textos y decir: no, yo eso no lo entiendo, entonces yo paso por ahí rapidito, ¿sí? Una de las ventajas que tiene esto de estudiar la Biblia versículo por versículo es que nos lleva de la mano a estudiar textos que probablemente no escogeríamos para predicar, ¿no? O sea, si yo estuviera escogiendo un texto al azar para predicar, yo confieso que nunca lo escogería, ¿sí? Pero como estamos estudiando el Sermón del Monte, versículo por versículo, no podemos pasar por alto la enseñanza en ninguna de sus partes. ¿Qué quiso decir el Señor entonces al advertir a sus discípulos que no debían echarles perlas a los cerdos, ¿sí? Entonces veamos pues cuál es el contenido de la exhortación. Luego vamos a ver unas aplicaciones específicas de esta exhortación, las razones que hay en el texto para obedecer esta exhortación y luego finalmente algunas aplicaciones prácticas de toda la enseñanza. Entonces, en primer lugar, el contenido de la exhortación. Cuando el Señor nos dice aquí que no debemos echar lo santo a los perros, lo primero que hay que entender es que para los judíos, en un sentido más amplio para el mundo oriental, los perros no eran vistos usualmente como nosotros los vemos, ¿sí? Como esas mascotas lindas que se crían ahí en medio de la familia y que todos o casi toda la familia los tenemos afectos, ¿no?
Los perros han sido vistos casi siempre en el Oriente con aborrecimiento. No se les permite estar en casa por lo regular. O sea, son animales, por esa razón los animales no muestran afecto con ningún dueño, ¿sí? Entonces, es muy distinto a lo que vivimos nosotros aquí en el occidente, en el mundo occidental. Estos animales corren libremente por las calles donde devoran desperdicios, donde comen restos, donde pelean por su alimento, y eso inspira el disgusto de la gente, ¿sí? Y por eso se les asocia por lo regular en la escritura con ideas de reproche, de desprecio o de repugnancia. Los perritos, ¿sí? Para los judíos en el tiempo del Señor, los perros eran animales semisalvajes, ¿sí? Hasta comían restos humanos. Comían restos. Estoy hablando en la época de Cristo. En la época de Cristo. Aún hoy en algunas regiones de Oriente los perros son mal vistos. No están para la casa. Afuera. Push. Los pican en el Son como los gallinazos, los pican en el Sí. ¿En el tiempo del Señor eran qué? Semisalvajes. Entonces, por eso los asociaban con el carácter de hombres violentos. Por ejemplo, alguien que no lea el Salmo 22, versículo 16, ¿qué dice? El Salmo 22 es David viendo proféticamente a través de los ojos de Jesucristo crucificado a la gente que estaba abajo mientras él estaba en la cruz. ¿Sí? ¿Sí me copian eso? Para que entendamos. El Salmo 22 es David proféticamente hablando, viendo desde los ojos de Cristo proféticamente cuando iba a ser crucificado, cómo se veían las personas alrededor de él mientras él estaba en la cruz. ¿Qué dice el Salmo 22, 16? 16, Salmo 22. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Porque perros me han rodeado, perros, y me han cercado cuadrilla de malignos. O sea, el salmista compara la cuadrilla de malignos con perros. Y luego, ¿qué dice en el versículo 20, Olguita? En el 20 versículo dice, líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Líbrame del poder del perro mi vida. ¿Sí? O sea, en Jeremías 15:3, Jeremías capítulo 15, versículo 3, Dios está anunciando una serie de juicios. Vayan allá, ¿sí? Que Él iba a enviar sobre su pueblo por causa de sus pecados. Y uno de los juicios que Dios va a enviar sobre ese pueblo es enviarles perros que los ataquen, sin piedad. ¿Qué dice el versículo 3? Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. ¿Sí ven? Son juicios de Dios sobre las personas, perros, ¿sí? Pero los perros también se asocian en la escritura con aquello que es sucio, inmundo. Leamos Proverbios 26:11. ¿Qué dice Proverbios 26:11? Amén. Dale, Lucho. Dice así: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como perro que vuelve a su vómito. ¿Sí? Y por ahí hay otro versículo que habla que el perro vuelve al vómito. Pedro, creo que es el Pedro el que le dice, y la puerca vuelve al sitio. O sea, perros y cerdos. ¿Sí? Eran animales odiosos. Eran animales sucios. Isaías, el profeta, en el capítulo 56, versículo 11, compara a ciertos hombres en sus vicios con perros. Leamos Isaías 56:11 y verá que compara hombres en vicios igual a los perros. Y esos perros comelones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Sí? Está hablando de hombre y lo dice, y esos perros. ¿Sí? Era tal el desprecio que se tenía en el mundo oriental por los perros, que ser comido por perros en la Biblia parece como una señal especial de maldición de Dios sobre una persona. ¿Sí? Como pasó con, por ejemplo, ¿alguien sabe? ¿Con quién? Con Jezabel. ¿Se acuerdan? Con Jezabel. En Segunda de Reyes 9:10, la maldición de Jezabel era que los perros se comieron su cadáver. ¿Sí? El perro era un animal que simbolizaba lo bajo, lo insignificante. Cuando Eliseo, el profeta, en Segunda de Reyes 8:13, le profetizó a un hombre que se llamaba Hazael, ¿sí?
que él iba a hacer una serie de hechos horribles contra Israel. Él le dice a Hazael, Eliseo le dice, tú vas a hacer un montón de cosas horribles contra Israel. Este hombre que llegó a ser el rey de Siria, pero que en ese momento no era nadie, le dice al profeta Eliseo, refiriéndose a él mismo, ¿y qué es tu siervo? Refiriéndose a él, este perro, para que haga tan grandes cosas. ¿Sí? Resumiendo entonces, para no seguir porque hay más, la palabra perro traía a la mente del judío un conjunto de ideas desagradables: violencia, suciedad, inmundicia. ¿Sí? Por eso es que en el Apocalipsis, y usted va a entender ahora Apocalipsis, me han dicho que hablemos de Apocalipsis, en el capítulo 22, que es el último, en el versículo 14 y 15, hablando de la bienaventuranza de aquellos que tendrán la dicha de morar en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, se advierte algo, y es que los perros no estarán ahí, los perros van a estar fuera. Apocalipsis 22, 14 y 15. Dice que los perros van a estar fuera junto con los hechiceros, con los fornicarios, con los homicidas, con los idólatras y con todo aquel que ame y hace mentira. ¿Sí? Apocalipsis 22, 14 y 15. O sea, estos no tendrán acceso en la ciudad, pero por el contexto de toda la frase se está refiriendo, claro, no a perros literales, sino más bien a los impíos que murieron en pecado. Para que usted no se preocupe por los perritos. Entonces, cuando leemos nuestro texto, la palabra perro, ¿sí?, es este tipo de animal desagradable en el que tenemos que pensar, ¿sí? ¿Y qué dice Cristo en nuestro texto acerca de estos perros? Que no debemos echarle lo santo, ¿sí? No deis lo santo a los perros. Pero ¿cómo así que darle? O sea, cuando la Biblia usa la palabra santo, se está refiriendo a algo que es común y corriente, pero que ha sido apartado para el uso de Dios, para el uso particular de Dios, ¿sí? Ustedes y yo somos personas comunes y corrientes, como cualquiera. Igual a cualquier persona del mundo, africano, japonés, norteamericano, europeo, chino, somos tan comunes y corrientes como cualquiera. Pero si usted es apartado para el Señor, usted califica en el título de santo, ¿sí? No como de la santidad que conocemos de la iglesia tradicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de la ciudad santa de Jerusalén. Usted ya no oye hablar de eso, ¿cierto? ¿En qué sentido Jerusalén es santa? Porque ¿será que el polvo de la ciudad de Jerusalén es un polvo distinto al de otras ciudades? La vegetación, las construcciones, es una tierra como cualquier otra tierra, no tiene nada especial, pero esa ciudad en un momento específico fue apartada para el uso exclusivo de Dios, ¿sí? Y por lo tanto se le llamó ciudad santa. Todavía hoy día se le da ese nombre, ¿sí? Lo santo es aquello que ha sido consagrado para Dios. Entonces, para entender la frase no deis lo santo a los perros, es muy probable que el Señor tuviera en mente aquí, de manera particular, las carnes que se sacrificaban en el altar. Gracias, John. En el templo o en el tabernáculo, ¿sí? Entonces yo les explico. Cuando un judío llevaba una ovejita a sacrificar, o cualquier otro animal, parte de esa carne era comida por los sacerdotes. Eso está en Levítico, en Números, ¿sí? Otra parte era comida por el que llevaba la ofrenda y por su familia. Pero otra parte era quemada en el altar, ¿sí? Y era una carne santa, una carne santificada en el sentido de que había sido apartada para el servicio del santuario de Dios. Ahora, echarle un pedazo de esa carne a un perro hubiera sido considerado una profanación, ¿sí? Porque no solamente era un animal inmundo, sino que este perro no iba a distinguir el hecho de que esa carne era especial, santa, santificada, ¿sí? De que esa carne había sido sacrificada en el altar para Dios y por lo tanto había sido santificada. Ahora, todo esto no es más que una figura. El Señor no está hablando aquí de perros y de carne literalmente, ¿sí? Él está advirtiendo más bien a sus discípulos que no deberían compartir indiscriminadamente las cosas santas de Dios con cualquier persona, ¿sí? Estas cosas... Sí.
no deberían compartir indiscriminadamente las cosas santas de Dios con cualquier persona. Estas cosas, acuérdense que preguntas todas las que quieran, son válidas aquí y intervenciones. Si la respuesta la voy a dar más adelante, le digo, espérense que ya la doy. Entonces, estas cosas santas de Dios no deben ser compartidas con ciertos hombres, por cuanto no solamente las van a rechazar, sino que van a terminar blasfemando contra ellas. ¿Sí? No. Las cosas santas, estamos hablando de la misma palabra. Correcto, correcto. Habrá personas a las que por más de que queramos transmitir el Evangelio, su rudeza o lo cerrado que están físicamente no entra. Bueno, Y es preferible callar. Vamos a mirar eso. no solo rechazar, Sino que van a blasfemar contra ellas. ¿Sí? Entonces, no tomen, dice el Señor, estas cosas santas, estas verdades sagradas, para dárselas a los perros. A ese tipo de personas que debido a su carácter y a sus reacciones violentas contra la palabra de Dios, describen a ese animal inmundo y medio salvaje que es el perro. ¿Sí? O sea, como a las personas que son necias, por más que de ver la palabra, por más de que ellos, darnos hasta unirlos, pero que definitivamente No le echen las cosas santas a los perros. Es lo mismo con la otra figura que aparece en el texto, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y una vez más, el Señor se vale de un animal inmundo, ¿sí? En el tiempo de Cristo también era semisalvaje. En el contexto del pueblo de Israel, en Levítico 11, 7, 8, se coloca el cerdo en una lista de animales inmundos, ¿sí? Y ahora, acuérdense que inmundo no significaba propiamente, inmundo, asqueroso, puerco, no. Inmundo es que no se podían comer, no se podían tener, ¿sí? O sea, el Señor no quería esos perros esos animales para su pueblo. Entonces, ahora Cristo dice, ¿cómo vamos a tomar una perla, algo de tanta belleza y de tanto valor para echarla a los cerdos, que no la van a apreciar, teniéndola delante de sí? ¿Sí? En el Talmud se usa con frecuencia el buen pensamiento como una perla, cuando la persona tiene un buen pensamiento como una perla. Y ahora Cristo dice, no tomen las perlas de Dios para echarlas a los cerdos, no las van a apreciar. ¿Sí? Cuando se den cuenta de que no se comen, las van a pisar, las van a escupir, las van a pisar y se van a volver contra ustedes. ¿Por qué? Porque le dieron algo que a sus ojos no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza que estas palabras transmiten? Que no debemos hacer un uso indiscriminado de las cosas santas de Dios, de la verdad de Dios contenida en las Escrituras, ¿sí? Y debemos discernir con qué tipo de personas estamos tratando, para saber con certeza lo que debemos y lo que no debemos hacer en cada caso, ¿sí? En los primeros 5 versículos de este capítulo 7 se nos prohíbe que seamos personas con espíritu de crítica. Pero aquí en este 6º versículo se nos prohíbe que caigamos en el otro extremo, en el extremo de no saber discernir el carácter de los hombres. Algunos hombres reaccionan a la palabra predicada como si fueran perros o cerdos. Y lo que el Señor nos enseña aquí es que no debemos compartir el Evangelio con esas personas. En una forma clara y precisa, no debemos compartir el Evangelio con tales personas, ¿sí? Debemos tratar a los hombres conforme a su carácter. Ahora, les traigo una nota muy importante aquí. No está de más decir que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, no sabremos si estamos delante de una persona así hasta que le prediquemos el Evangelio. ¿Eh? O sea, no debemos juzgar a priori el carácter de los hombres porque muchas veces nos equivocamos. Yo no sé si a usted le ha pasado que creemos que una persona, usted no va a recibir bien la palabra predicada, y entonces cogemos valor y vamos allá a predicarle el Evangelio, nos llevamos una tremenda sorpresa cuando el tipo es tan receptivo, o al menos escucha sin protestar, ¿sí? Mientras que en otros casos pasa exactamente lo contrario. No, nosotros decimos, no, yo estoy seguro que este fulano, yo estoy seguro que esta persona, por su forma de ser tan gentil, es un hombre correcto, es un hombre agradable, yo le voy a llevar el Evangelio y este va a reaccionar adecuadamente. Y resulta que el tipo es un moralista consumado, tiene su propia moral y se siente ofendido porque le traemos el Evangelio y entonces reacciona violentamente. Pero yo tengo una pregunta. Cuando eso le pasa
pasa a uno, por ejemplo, a mí, literal, con mi hermano me pasa. Y cada vez que, pero él es, o sea, él me pregunta cosas y empezamos, pero es una discusión que nunca llega a realmente nada bueno porque él es demasiado la razón y la moral y empieza a atacar, pues obviamente las cosas. Y entonces, pero entonces, si hablamos de que pues la idea es llevar a toda nuestra familia, obviamente pensándose que conozcan el debate, entonces ahí, por ejemplo, ¿qué hace uno? Porque si, según esto yo podría decir, ok, nunca más me vuelvo a estar con mi hermano. Pero él reacciona violentamente como perro, como cerdo. Sí, o sea, él es como y entonces ya también llega un punto en donde me enojo. O sea, me enojo como esa actitud de no recibir, como esa actitud de es que es lo que yo diga y es que entonces tú dices que entonces porque Dios dice tal cosa, entonces yo tengo que hacer como esa actitud así. Entonces significaría en ese caso que nunca tendría que volver a sentar con él a hablarle del evangelio. No hablamos de nunca sentarte con él, sino que él tiene que llegar a tener la actitud adecuada y no reaccionar así en un momento adecuado. ¿Sí? Mientras reacciona así, no le tire las perlas del evangelio a una persona así. Ahora, ¿qué pasa? Miren, nosotros hemos tenido esa experiencia y nos pasa con mi esposa, con nuestra familia en general. Les voy a contar esa experiencia. Bueno, pero es que esto más adelante. Déjenme, yo les cuento eso más adelante. ¿Sí? Más adelante. O quizás no es la persona. De pronto, el tema es que la persona que le está llevando el mensaje a ese punto y de pronto otra persona, el Señor va a utilizar a otra persona para que llegue a sus pies. Podría. Y no eres tú porque por el contrario está generando contienda contigo. Podría ser. Se puede dañar incluso una relación por querer llevarla a cabo. Sí, Olguita. Ahí lo que tiene que seguir uno orando por la persona, porque la obra la hace el Espíritu Santo. Sí. Y no podemos tratar como de gastarnos, dañar incluso la relación, digamos, familiar, porque entonces esa persona siempre nos va a cosechar. Pero la obra la hace el Espíritu Santo, es seguir orando hasta que el Señor. Bueno, les voy a contar mi experiencia. Miren, yo en mi casa soy el sexto de 10 hermanos y digamos que tengo una buena referencia respecto a mis hermanos en cuanto a mi capacidad de razonar las cosas y ellos me dicen esas cosas. A mí me fue bien, yo era medio nerd en el colegio, cosas de esas. Y cuando ellos se dieron cuenta que Rodrigo se metió en esa secta cristiana, de lejos, ¿sí? Y tuve amigos con los que yo les dije, ve, te tengo que contar algo, y me dice, yo quiero a mi amigo, no quiero al pastor, ni al predicador. Yo he tenido estrellones, ¿sí? Pero yo he tenido, no sé, como la tranquilidad de decir, ok, no, entonces no hablamos, ¿sí? Pero, yo no me he ido en juicio contra ellos, ni he tratado de decirle a ellos perros, cerdos, ¿sí? Sino por el contrario, y mi esposa también lo ha hecho con su familia, hemos sido lo suficientemente cuidadosos de mostrarles el carácter de Cristo a través de nosotros. El esfuerzo ha sido gigante, porque uno tiene que aprender, y eso lleva tiempo. Pero al punto que hoy día estamos en un paseo por ahí en Calima y mi hermano, el más resistente, el más de camandulero y cosas de esas, se sentó y me hizo preguntas. Entonces yo le hice la primera pregunta cuando él me preguntó y le dije, mira, si podemos hablar tranquilos, no queriendo ganar en argumentos, sino poder compartir lo que yo sé y lo que tú sabes, estoy dispuesto a que nos sentemos a conversar. Mi Dios, Rodri, yo quiero conversar contigo. Es como una pelea de argumentos. Sí, eso, entonces, eso. Entonces, uno puede ir ganando eso, ¿sí? Pero yo, a alguien que me reaccione violentamente, nunca. Y me ha reaccionado feo, yo callo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo esto y verán. Entonces, no debemos juzgar a priori, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que la persona evidencia su carácter agresivo contra el Evangelio y comienza a blasfemar, ¿sí? Y a burlarse de la palabra de Dios, entonces tenemos que parar ahí. No le echemos las perlas del Evangelio a perros y a cerdos. De pronto, si estamos hablando de hermanos, pues entendamos nuestro Señor cuando habla en esos términos, ¿sí? Entonces, miren este ejemplo, este principio ejemplificado en la vida de nuestro Señor, el mismo Cristo en la vida y en la vida de Pablo. Vamos por un momento al Evangelio de Lucas. Váyanse a Lucas al capítulo 23, ¿sí? Entonces,
Lucas en el capítulo 23, ahí está nuestro Señor Jesucristo delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato está inquieto con la persona del Señor. Él lo ve allí. Y en los versículos 3 y 4, ¿qué dice Poncio Pilato? Entonces Pilato les explica que preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Ok, entonces Pilato le pregunta, ¿eres tú? Y él le dice, tú lo dices. Respondió. Pero más adelante, si usted se va a los versículos 8 y 9, cuando Pilato oyó que Jesús era Galileo, se lo envió a Herodes. Y dice en los versículos 8 y 9, ¿qué dice en los versículos 8 y 9? Herodes al ver a Jesús se alegró mucho porque hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer algunas señales. Ajá. 8 y 9. Y hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Sí? O sea, Pilato le dice, ¿eres tú el Cristo? Y el Señor tranquilo dice, tú lo dices. Si tú lo dices, así es. Pero Herodes, que quiso hacer un circo del Señor, ¿sí? El Señor no le dijo ni media palabra. Él no le iba a echar las perlas a ese cerdo. ¿Sí? Pilato pregunta, nuestro Señor responde. Herodes pregunta, nada. Él no abre la boca, no tiene caso responder. ¿Sí? En Mateo 13, el Señor hace algo parecido. Vayan a Mateo 13. Ahí es donde hay varias parábolas, aparecen varias parábolas. Había una multitud allí, no solamente los discípulos. Y en un momento todos los discípulos se acercan al Señor y ¿qué le dicen en el versículo 10 de Mateo 13? Entonces, acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? ¿Por qué le hablas por parábolas? ¿Sí? Ahora, la versión dice, la versión Reina Valera, ¿por qué le hablas a ellos por parábolas? ¿Sí? ¿Quiénes son ellos a los que se refiere el Señor? Ah, bueno, ¿qué responde el Señor? Él les respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ellos. ¿Quiénes son ellos? A los fariseos. Acuérdense, porque estamos en el contexto de Cristo con los fariseos. Entonces, los fariseos cuando vieron las señales que Jesús hacía, ¿qué dijeron? Este hombre por el poder de Satanás saca a los demonios, ¿sí? Cristo en este momento está diciendo, ¿eso es lo que ellos creen? Pues yo no voy a echar mis perlas a esos cerdos, ¿sí? Les habló por parábolas porque a ellos no les es dado entender los misterios del reino de los cielos. En Mateo 10, váyanse un poquito para atrás, 14 y 15, versículos 14 y 15. El Señor ahora está instruyendo a sus discípulos. ¿Y qué les dice a los discípulos? Mateo 10, 14 y 15. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, Cristo lo que está diciendo es, vayan a predicar el Evangelio, ¿sí? ¿No los quieren oír? Sacúdanse el polvo de los pies, no echen las perlas del Evangelio a los cerdos, ¿sí? Eso es duro, pero eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora, ¿los apóstoles hicieron eso? Claro que sí, no se me distraigan. Los apóstoles lo hicieron. Váyanse a Hechos 13. Y vamos a este principio ilustrado en la vida del apóstol Pablo. Hechos capítulo 13, versículos 44 al 46. Hechos 13. Hechos 13, 44 y 46. Amén. Hágale, Lucho, la verdad. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí no volvemos al justicia. ¿Sí? Como la rechazaste. O sea, ¿qué dice Pablo? Fíjense, el apóstol Pablo no juzgó a priori.
Él no dijo, estos judíos no van a aceptar la palabra, entonces no. Pablo fue a predicar, porque él dijo, es necesario que se os predicara a ustedes, ¿sí? Dice Pablo, es necesario que se os predicara la palabra de Dios. Pero una vez que comenzaron a comportarse como perros y cerdos, ¿qué dice Pablo? Mas puesto que desechasteis la palabra de Dios y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Ellos sí quieren oír, entonces ellos tendrán la palabra de Dios. Váyanse a Hechos 18, versículos 5 y 6. Hechos 18, versículos 5 y 6. Después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los judíos. ¿Sí? O sea, Pablo no tiraba las perlas a los cerdos. ¿Usted no quieren oír? Se sacudió y voy a predicar a los gentiles. ¿Sí? Entonces, ellos están haciendo lo que nuestro Señor les dijo. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Sí? Corrige al sabio y te amará. ¿Sí? Entonces, no debemos hacer un uso indiscriminado de la palabra de Dios, es lo que está diciendo nuestro Señor. Tenemos una orden de nuestro Señor. ¿Cuál es? De ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? No debemos amedrentarnos por las apariencias. No siempre las personas son lo que parecen a primera instancia, ¿sí? Pero tampoco tenemos que hacer un uso indiscriminado de las cosas santas de Dios. No debemos echar perlas delante de los cerdos, ¿sí? Y habiendo explicado ese contenido, esta exhortación y con todos estos ejemplos bíblicos, ahora vamos a unas aplicaciones específicas de la exhortación. ¿En qué situaciones particulares nosotros podemos aplicar este principio? ¿Sí? Entonces, ¿en qué situación? En primer lugar, cuando compartimos las buenas nuevas de salvación con otros. Eso es obvio, ¿sí? Cuando compartimos el evangelio con personas que no desean escuchar y que en una forma abierta se comportan como perros y cerdos, blasfemando contra el evangelio, burlándose de las cosas santas, queriendo hacer un circo de las verdades de Dios y de nosotros, pare ahí. No debemos continuar, ¿sí? Eso es lo primero. A veces nosotros nos encontramos, por ejemplo, en medio de unas situaciones relajadas, en amigos, donde hay personas que incluso están tomando trago. Mire, hermano, no intente predicarle la palabra en ese momento, porque es muy probable que reaccionen contra usted. ¿Sí? A mí me ha pasado, lo digo. Es que me han echado por decir. ¿Sí? No lo hagan. ¿Sí? Mire, aparece un temor cobarde allí en las personas. A los incrédulos les da miedo que los demás vean que se están ablandando con la palabra predicada. El que escuchó bien delante de sus amigos, él no hace más preguntas. ¿Sí? Es un temor cobarde que aparece ahí. Por eso cuando ellos están en grupos, a menos que sea una persona muy íntegra y de mucho carácter moral, se va a liar con los demás para burlarse. Yo he recibido eso varias veces. ¿Sí? Entonces yo he aprendido a callar, porque uno de todos modos va y dice algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el hecho? Nosotros debemos estar dispuestos a padecer persecución por causa del evangelio, porque eso nos dice la palabra, pero no debemos buscar problemas innecesarios. ¿Sí? Cuando Cristo se enteró de que en Judea querían matarlo, se fue para Galilea. ¿Sí? Y era el Señor, pues. Se fue para Galilea. Entonces no debemos tener vocación de mártires. La Biblia no nos manda eso. ¿Sí? Si tenemos que ser martirizados por el Señor, amén, bendito sea el martirio. ¿Sí? Pero la Biblia no nos manda a procurar ser martirizados o perseguidos. ¿Sí? Hay momentos en que lo mejor que podemos hacer es callar. ¿Y saben qué nos enseña todo esto? Miren, que predicar el evangelio no es algo mecánico. ¿Sí? Voy a salir a la calle a decirle a todo el mundo esto y aquello. No. Tenemos que aprender a discernir el carácter de los hombres, a discernir sus distintas necesidades. ¿Sí? El mensaje siempre será el mismo, pero el énfasis puede variar de una persona a otra, lo mismo que la forma. ¿Sí? Hay algunas personas que sin ningún discernimiento salen a la calle y sacan un altoparlante y empiezan a predicar el evangelio a todo volumen. ¿Sí? ¿Saben qué ocasiona eso? En la mayoría de los casos, que las personas toman el evangelio con ligereza, se burlan y hasta blasfeman, porque es molesto para ellos. ¿Sí?
A Dios le ha placido salvar a los pecadores por medio de la predicación del Evangelio. Amén. A través de una exposición verbal, clara, comprensiva de todos los elementos esenciales que conforman el mensaje evangélico. Pero esos métodos no solo carecen de esos elementos, sino que, peor aún, mueven a burla, mueven a que se tomen las cosas santas de Dios con ligereza. ¿Sí? No solamente debemos discernir a los pecadores, entre los pecadores, para predicarle el Evangelio, sino también discernir al compartir nuestras experiencias cristianas. Ese es otro punto. ¿Sí? A veces estamos en una reunión y hay personas incrédulas ahí. Y no caemos en cuenta que estamos hablando cosas ahí entre nosotros, que el otro, ese incrédulo, no va a entender. ¿Sí? No estamos predicándole el Evangelio. Estamos simplemente compartiendo algo que nos pasó en nuestra vida como creyentes. Pero hay ciertas cosas que solo pueden ser compartidas con otros creyentes. ¿Sí? Porque los incrédulos no las entenderían. Cosas que tienen que ver con la vida cristiana, que son normales en nuestro medio, pero que pueden ser motivo de burla y hasta de tropiezo en otros contextos. Y el Señor Jesucristo nos advierte en Mateo 10:16 que nosotros somos como ovejas en medio de lobos. Y nos dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sí? Pero sean prudentes como serpientes. ¿Sí? ¿Qué va a pensar esa persona si yo digo esto o aquello? Mateo 10, versículo 16. ¿Sí? Hay personas que dicen hasta lo que ofrendan en la iglesia, pues, para molestar al incrédulo. Entonces no echen las cosas santas delante de los cerdos, que se van a volcar contra ustedes y los van a despedazar, dice la palabra. Entonces tenemos que ser sensatos. Hay cosas que yo puedo compartir con otro creyente, pero yo no puedo compartirla delante de impíos porque no me van a entender. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Debemos también, otro punto, hacer uso de nuestro buen juicio cuando compartimos con otros cristianos, ¿Saben por qué? Porque no todos están en el mismo nivel de madurez. Hay cosas que debemos aprender a hablar. ¿Sí? El Señor dijo en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. El mismo Señor está diciendo a ellos, estas cosas ustedes no las saben todavía. No se las puedo decir. Y Pablo le dice a los corintios en la 1 Corintios 3:1 que él no pudo hablarles como a personas maduras, sino como a niños en Cristo. Y lo mismo vemos en Hebreos 5, 11, 14 que veíamos ahora, donde nos dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No todo creyente está preparado para recibir carne y por lo tanto debemos darle leche. ¿Sí? Entonces debemos tener discreción, no solo al tratar con incrédulos, sino también con otros creyentes. El cristiano maduro aprende a manejar eso. Entonces, como ven, este principio tiene muchas aplicaciones. Ahora, ¿cuáles son las razones que Cristo nos da para obedecer la exhortación? Como siempre, el Señor Él condesciende en darnos razones, ¿sí? Por las cuales debemos seguir sus enseñanzas. Cristo no tendría que hacerlo, ¿sí? Él puede limitarse a decir, da el mandamiento y nosotros estamos obligados a cumplirlo. Aunque no entendamos por qué, porque Él es Dios, Él es el Señor, ¿sí? Pero Él es condescendiente y no se limita, sino que también razona con nosotros, argumenta para amarrar más nuestra conciencia y nuestro entendimiento. Miren cómo es el Señor de especial. Entonces, tenemos dos argumentos. ¿Por qué no debemos dar lo santo a los perros ni echar perlas delante de los cerdos? En primer lugar, porque la verdad será pisoteada. Eso nos dice Cristo. Ahí usted lo lee en el versículo 6. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, porque no sea que las pisoteen. El Señor no desea que las perlas de la verdad de Dios sean pisoteadas. Esas verdades contenidas en la palabra de Dios, esas verdades que contiene la palabra de Dios, presentan la imagen de la humanidad caída que el hombre natural aborrece. Si usted habla de esas condiciones, mira, a mí me cuesta, en esa conversación que yo les dije, hablando con esta persona, uno de mis hermanos, él me decía, me hablaba de cómo hablan pues los de la religión tradicional, que yo soy un hombre bueno. Yo soy un hombre bueno, que yo he hecho cosas buenas, ¿sí? Y mi Dios me cuida por eso. Entonces yo solté una perla que yo creo que le golpeó un poco, pero después pensé si debía haberla dicho o no. Y le dije, no, hermano, todos somos malos. Eso dice la palabra de Dios. No hay ni uno bueno. ¿Sí? Solo Dios.
Y lo poco bueno que hacemos es solo por la gracia de Dios. Les cuento la anécdota porque lo mejor de todo es que yo tengo una tía recatólica que tiene como 80 y pico de años. Y ella me miró y me dijo, sí, mijito, a esa edad pues, ella me entendió más fácil, ¿sí? Pero, sí. Entonces, el hombre natural aborrece esas verdades, ¿sí? Pablo dice en Romanos 8:7 que los designios, los pensamientos que emanan de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 2:14? Lean esa parte. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? El hombre natural no puede entender eso, ¿sí? Entonces, cuando traemos el evangelio a un pecador y este da rienda suelta a esa enemistad natural que nos explica Pablo, va a pisotear la verdad de Dios, ¿sí? Y nosotros no podemos permitir eso, ¿sí? Claro que no todos hacen eso, pero algunos sí reaccionan así. Y cuando eso pase, tenemos que limpiarnos el polvo de nuestros pies, no literalmente, ¿no? No va a ser eso, sí. Es una figura. Y dejar de compartir con ellos las cosas santas de Dios. Un consejo. No le diga a ese inconverso, como te estás comportando como un perro, como un cerdo, no le digas. No. Eso Cristo se lo dice a sus discípulos para enseñarnos, para darnos esta enseñanza. Sencillamente debemos apreciar esas verdades por encima de todas las cosas. Apreciar la verdad de Dios y por lo tanto no demos pie para que sean pisoteadas por nadie. Por nadie. Yo levanto la voz cuando oigo eso. Eso la verdad me irrita y me pasó en un grupo de parejas que hasta me tocó después pedir excusas porque uno empieza a tener esa sensibilidad. Eso no es así. No malinterpretes ni trates mal la palabra de Dios, porque salen con unas cosas, ¿sí? En segundo lugar, la segunda razón es porque nosotros vamos a ser atacados sin piedad, ¿sí? ¿Qué dice Cristo? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, dice el versículo. Nosotros representamos esas verdades que ellos aborrecen. Y por lo tanto van a dirigir sus ataques violentos ¿contra quién? Contra nosotros, ¿sí? Una vez más, repito lo que les dije. Si tenemos que sufrir por la verdad de Dios, bienaventurados. ¿Qué dice Mateo 5:10? Bienaventurados, las bienaventuranzas. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 5:10? Léanla pues para que la tengamos ahí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Vamos a enfrentar sufrimientos con gozo como los discípulos del Señor en Hechos 5:41. ¿Se acuerdan que luego de que los azotaron a causa de la palabra de Dios, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo? Pero no debemos buscar persecuciones innecesarias, ¿sí? No debemos tener vocación de masoquistas. Cuando los discípulos se enteraron de que los judíos querían matar al apóstol Pablo allá en Damasco, ¿se acuerdan en Hechos 9 que estudiamos? Que montaron guardia allá en las puertas de la ciudad día y noche para coger a Pablo y matarlo. ¿Qué hicieron? ¿Ustedes se acuerdan qué hicieron? ¿Alguien se acuerda? Hace rato que estudiamos Hechos de los Apóstoles. Cuando se dieron cuenta que querían matar a Pablo allá en Damasco y montaron guardia en la puerta, descolgaron a Pablo en un canasto, ¿se acuerdan? Por el muro. Eso es prudencia. Prudencia. Nosotros estamos llamados a ser prudentes, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor en Mateo 10:22? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 22, ¿solamente es ese? Mateo 10:22. 10:22. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque es cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, si los persiguen en una ciudad, huyan a otra. No se queden ahí. Huyan a otra, ¿sí? No busquemos martirio innecesario, ¿sí? Pero sobre todo, procuremos que la verdad de Dios no sea pisoteada por hombres cuyo carácter se asemeja al de los perros y los cerdos.
¿sí? Y para concluir, veamos algunas aplicaciones prácticas que podemos extraer de este texto. ¿Qué aprendemos en un sentido práctico de este texto? Bueno, en primer lugar, el Señor está presuponiendo aquí, y no quiero dejar una impresión equivocada, el Señor está presuponiendo aquí que todo creyente genuino está deseoso de compartir con otros las perlas del Evangelio, ¿sí? Ese que nunca comparte las verdades del Evangelio, que retiene la palabra de Dios y no la comparte con nadie, ese no necesita ser exhortado a que no le eche a los perros ni a los cerdos las perlas, porque ese no se las da a nadie, ¿sí? Ese le tiene miedo a los perros y le tiene tanto miedo a los cerdos que prefiere no hablar con nadie. ¿Qué dice el Señor en Marcos 8:38? Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque quien quiera que se avergüence de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él, ¿sí? O sea, una cosa es callar por prudencia, para que la verdad de Dios no sea pisoteada por hombres perversos, blasfemos, perros y cerdos. Y otra muy distinta, callar porque nos avergonzamos del nombre de Cristo, ¿sí? Porque tenemos miedo, pues, de que nos vean como unos pobres evangélicos ahí, cristianos infelices, ¿sí? Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo en su segunda carta? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo, al joven, al discípulo de él? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, ¿sí? preso suyo. si no participa en aflicciones por el Evangelio según el poder. ¿Sí? Entonces, cuidado que con un extremo de prudencia, un exceso de prudencia, sellemos nuestros labios y eso no nos permita predicar el Evangelio a otros, ¿sí? Y de nuevo, usualmente no sabremos quiénes son los perros y quiénes son los cerdos hasta que no comencemos a predicarles la palabra, ¿sí? No juzguemos a priori a las personas. Vamos a ir predicando el Evangelio. Cuando reaccionen como perros o cerdos, entonces, callados, ¿sí? Pero mientras tanto, predicaremos el Evangelio a toda criatura porque esa es la gran comisión, ¿sí? Al que tiene la cara amable y al que tiene la cara de bulldog, a todos, a todo el mundo. Segunda enseñanza, práctica. Debemos desarrollar discernimiento y buen juicio para saber evaluar el carácter de las personas con las cuales tratamos diariamente. ¿Sí? Largo. Desarrollar discernimiento y buen juicio para saber evaluar el carácter de las personas con las cuales tratamos diariamente. De lo contrario, no vamos a poder obedecer lo que Cristo nos manda aquí que hagamos. Tenemos que saber con quién estamos tratando, ¿sí? Porque si usted sabe y tiene discernimientos por esa persona, usted va a saber cuándo predicarle. Usted va a saber qué predicarle. No a todo el mundo le predica lo mismo. Usted es el mismo mensaje, pero no de la misma forma, ¿sí? Usted va a saber cómo predicarle. Usted va a saber cuándo callar, ¿sí? Tenemos que tener discernimiento. Cristo no habló con Nicodemo de la misma forma como lo hizo con la mujer samaritana, ¿sí? Eran dos personas distintas con necesidades distintas, pero les llegó el mismo evangelio, pero no les dijo, no los trató de la misma forma. Ese es el problema que yo veo, por ejemplo, cuando hay esos sistemas evangelísticos que dicen que las 4 leyes espirituales, entonces primer paso, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, segundo tal cosa, usted tiene que tercero, cuarto, las cosas no funcionan así. Tenemos que saber tratar a cada persona de manera individual, ¿sí? De acuerdo a la situación particular y específica de cada uno. No es lo mismo tratar con un hombre religioso y moralista, cuyo problema es que se cree demasiado bueno como para que Dios lo condene, que tratar con un tipo que se encuentra sumergido en un pozo profundo de culpabilidad. No es lo mismo. Es un mensaje distinto. Entonces debemos desarrollar esa capacidad de discernir entre una persona y otra. Escuchen esta anécdota que es bien chévere. Cuando Juan Wesley, algunos deben saber quién es Juan Wesley, uno de los hombres más fuertes del Evangelio en el siglo XIX, creo.
Cuando él fue a predicarle a la alta sociedad londinense, eso era en Inglaterra, el texto que él escogió fue Mateo 3:7, generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. Y una señora de esas bien encopetada se le acercó y le dijo, pero señor Wesley, ese mensaje que usted debió haberlo predicado en los barrios bajos de Londres, no aquí. Y Wesley le dijo, si yo hubiera predicado en los barrios bajos de Londres, yo hubiera escogido el texto que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero a ustedes hay que decirle que son una generación de víboras. Ustedes se creen demasiado buenos. Imagínense este Wesley, ¿sí? Y una tercera enseñanza práctica que extraemos de este texto, que es la más crítica de todas. 3. Cuidémonos de no oponernos de tal modo a la palabra de Dios que vengamos a ser nosotros como estos perros y cerdos de los que nos habla el texto. De no oponernos de tal modo a la palabra de Dios que vengamos a ser nosotros como esos perros. Cuidémonos de no oponernos de tal modo a la palabra de Dios que vengamos a ser nosotros como estos perros y cerdos. Cuidado, hermanos, de nosotros, de no asumir en un momento toda la postura de perros y cerdos, nosotros mismos, rechazando la palabra de Dios cuando alguien viene a nosotros y nos exhorta con prudencia y nos amonesta, ¿sí? ¿Se acuerdan los Proverbios 29:1, no? El hombre que es reprendido endurece la cerviz. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Entonces, que nunca se diga de nosotros lo que se dijo de Nabal. ¿Se acuerdan de Nabal? Cuando viene David ya a matarlo. Este hombre es insensato. Esto está en 1 Samuel 25:17. Si usted quiere grabarlo ahí, después lo lee. Uno de sus criados sabe qué dijo de él y se lo dice a la esposa. Le dice, es que este es un hombre perverso que no hay quien pueda hablarle. Eso le decía el criado de Nabal. Maluco, ¿sí? Maluco tener que lidiar con una persona que se llama a sí mismo creyente y no tiene mansedumbre para recibir la palabra de Dios. Una persona que hay que buscar la manera de poder entrarle porque uno no sabe por dónde llegarle a su corazón, ¿sí? Las verdades de la palabra de Dios deben ser tomadas siempre como perlas, aun cuando nos machuquen o traspasen nuestro corazón. Son perlas como quiera que sea, ¿sí? Si nos volvemos contra ella, porque no nos agrada la evaluación que se hace en nuestro caso, vamos a estar reaccionando en ese momento como perros, como cerdos, ¿sí? No lo digo yo, es el mismo Señor Jesucristo que usó esa expresión en su palabra, y yo no soy mejor que el Señor, ni mucho menos más bondadoso, ni mucho menos más manso. Y cuando el Señor a través de Samuel hizo saber a Elí lo que vendría sobre él y su familia, ¿se acuerdan de Elí? Y lo que iba a venir por causa del pecado de sus hijos. Elí no arremetió contra Samuel, no reaccionó como perro y cerdo, él no actuó como hacen estos perros y cerdos. Él reaccionó como un hombre manso. 1 Samuel 3:18 dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Así reacciona un hombre de Dios. Entonces, ¿cuál es la descripción que Cristo da de aquellos que rechazan de forma violenta las perlas del Evangelio? El Dios Todopoderoso los llama perros y cerdos. Perros y cerdos. Nosotros nos exponemos al Evangelio continuamente, aquí en la congregación, cada domingo. ¿Sí? Que se expone el Evangelio, y en nuestras casas para los que hacen su altar familiar, y en la escuela bíblica. Entonces, cuidado de no cerrar nuestros corazones nosotros mismos, de tal modo a la palabra de Dios que nos lleva al endurecimiento tal que ya no pueda predicársenos más, ¿sí? Por ejemplo, pasa con algunos jóvenes, aquí hay poquitos jóvenes, pero pasa con algunos jóvenes, ¿sí? Porque es que no, pastor, es que el Evangelio es demasiado estricto, a mí me prohíbe todo lo que me gusta. Una persona a mí una vez me dijo, estamos en el curso de parejas, y me dijo, pero necesitamos que el líder del curso de parejas sea joven, porque es que los que no son jóvenes nos empiezan a prohibir un montón de cosas. ¿Sí o no pasa con los jóvenes? Por eso yo no quiero saber nada del Evangelio, ¿sí? Ni quiero saber nada de la iglesia, terminan así. Entonces, para los jóvenes, escuchen bien, ¿sí? Puede llegar el momento en que ese resentimiento en tu corazón alcance a tal nivel que llega a ser uno de esos perros o esos cerdos de quienes Cristo habla aquí. Nuestro Señor habla aquí que hay personas a las que no se les debe predicar. Y qué terrible que esa condición, ¿no? Si miramos, la realidad de esa persona es terrible esa condición, ¿sí? Y el Evangelio es el único medio a través del cual Dios salva al pecador, ¿sí? Pero es que
también que el Señor lo conoce, y es que en el momento donde uno entra en confrontación, el corazón de uno se hiere. Entonces, imagínate uno estar de terco dándole, yo tengo que convertir, yo tengo que convertir, la gente empieza a rechazar. Sí, claro. Que termina la persona diciendo, no, si es que eso nadie lo quiere, yo soy aquí el que se equivocó. Sí, pero cuando tú tienes el conocimiento real de que lo que tú tienes es una perla preciosa, ¿se acuerdan del mercader la parábola de la perla? Que él, cuando encuentra esa perla, vende todo por esa perla. Eso es lo que un cristiano debe entender. Si yo voy y predico la palabra y me rechazan, y me rechazan, y me rechazan, yo soy el que poseo la perla. Yo soy el que soy salvo, y yo quiero decirle a la otra persona, no vengo por ti para convertirte en otra religión. Conoce esta perla que yo tengo en mis manos. Entonces uno tiene que seguir haciéndolo. Lo que pasa es que el corazón puede empezar a tener alguna reacción, pero pues el Señor, para eso es que nos reunimos, por eso es que estamos en unidad, por eso es que el cristianismo voy a llamarlo así, es un proyecto de comunidad, ¿sí? O es algo de comunidad, no solo, porque nos morimos allá afuera, ¿sí? Tenemos que salir a predicar. Entonces, lo que les decía era que el mensaje del Evangelio, ¿cuál es? Cristo vino a morir en una cruz por todo aquel todo aquel que en él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, si el Espíritu de Dios obra para cualquier persona y le muestra el pecado, es porque Dios no lo ha desechado a él, ¿cierto? Entonces, porque Dios ha permitido que ese pecado endurezca su corazón, si la persona lo rechaza es porque Dios no ha permitido que su corazón se ablande y ya no puede ser rescatado. Sí me trae un poquito la idea, ¿sí? Pero miren, no abusemos de la gracia de Dios porque no sabemos hasta cuándo va a estar disponible para nosotros, ¿no? Entonces, que Dios nos dé corazones sensibles a su palabra, que siempre nos expongamos a ella, que el Espíritu Santo pueda encontrar un terreno fértil donde colocar esa semilla y que pueda germinar y dar los frutos adecuados. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Hay un pasaje en tu palabra donde Cristo expuso claramente las demandas del Evangelio y que algunos reaccionaron diciendo, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? ¿Se acuerdan? Padre, reconocemos avergonzados, Señor, que si tu Santo Espíritu no hubiera actuado en nosotros cuando escuchamos el Evangelio, nosotros estaríamos reaccionando igual, Señor. Porque nosotros no somos mejores que ellos, ¿sí? Pero precisamente por eso, Señor, porque vemos el testimonio de nuestra vida, vemos como el poder de tu Espíritu es el que venció la oposición de nuestro corazón. Yo te imploro, Señor, en esta noche, que así obre tu Espíritu en todos los que estamos aquí, Señor. Que toda oposición sea vencida, que todo corazón de piedra sea cambiado por un corazón de carne, Señor. Te pedimos por nosotros mismos, Dios, esta noche. No permitas nunca que asumamos la postura que Cristo critica aquí en este texto, que la expone en palabras tan duras, Señor. No permitas nunca que cerremos nuestro corazón a la palabra, aun cuando esa palabra nos hiera, Padre. Padre, danos corazones como el de Elí. Danos corazones mansos y blanditos a tu palabra, para que ella pueda germinar en nuestro corazón y darle el fruto que tú quieres, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.